Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Demet Özdemir, que se hizo notar en la alfombra roja de un evento de moda celebrado en Milán, se sentó en el centro de la noche no solo con su belleza, sino también con sus llamativas declaraciones tras el evento. Mientras que su pasado gran amor con Can Yaman ha vuelto a estar a la orden del día recientemente, uno nuevo se ha sumado a las tormentas emocionales con el embarazo de Diletta Leotta. Sin embargo, esta vez ha sido la propia Demet la que ha iniciado la ola. Mientras charlaba con los periodistas, una sola frase salida de su boca creó un efecto bomba en las redes sociales: yo y mi bebé siempre fuimos más valiosos para Can. Esta frase de Demet fue interpretada como la expresión de sentimientos, resentimientos e incluso celos reprimidos durante años. Porque esta declaración no era solo un mensaje enviado a Diletta, sino también una prueba evidente de un reproche a Can Yaman y de confesiones sobre el pasado. De repente, el mundo de las revistas se puso en pie. Mientras algunos alababan la valentía de Demet, otros reaccionaban en las redes sociales diciendo: ¿esto se le hace a una mujer embarazada? Pero, sobre todo, esta palabra hizo aún más desoladores los sentimientos ya agitados de Diletta Leotta. Según las acusaciones, Demet ha guardado silencio durante mucho tiempo. Sin embargo, los mensajes privados que Can le enviaba de vez en cuando, las llamadas telefónicas en mitad de la noche y el vínculo afectivo que Demet describió como nunca cerrado hicieron imposible que siguiera callando. Según su círculo cercano, Demet dijo: enterré mi amor por Can en mi corazón hace años, pero ese entierro se reabre cada noche. Sobre todo ese bebé. Podría haber sido el padre de mi hijo. Aún podría serlo. El dolor que llevo dentro no es solo el dolor de un amor que perdí, sino también el dolor de un futuro que no pude vivir. Demet, que desafió abiertamente a Diletta con estas palabras en la entrevista posterior al acto, afirmó: no soy solo una antigua amante en esta historia. No soy el pasado de Can, soy en realidad su mayor futuro. Él también lo sabe. Nunca pudo olvidar la vida que soñó construir conmigo. Me buscó en cada relación. Ahora será padre de ese niño, pero fue padre de otro niño que crecía en mi corazón. La verdadera familia de Can soy yo y los recuerdos que llevo dentro, dijo. Tras estas declaraciones, las miradas se volvieron hacia Diletta. La presentadora italiana, que aún no se ha pronunciado oficialmente, dijo a su círculo cercano: no puede hacerme esto. Una mujer ahogada en su propio pasado no puede ensombrecer mi maternidad, dijo supustamente. Sin embargo, se ha sabido que Diletta se ha mostrado muy emocional y frágil en los últimos días, y que le advirtieron de que su nivel de estrés podría afectar directamente al bebé en el control médico. Can Yaman, por su parte, prefirió mantener su silencio, como de costumbre. Sin embargo, informaciones procedentes de los lobbies de las revistas apuntan a que Can entró en una seria contabilidad interna tras las palabras de Demet. Un amigo cercano dijo: Can estaba muy conmocionado. Por un lado, se sintió halagado al ver que Demet le sigue queriendo tanto, pero, por otro, tiene un gran conflicto con su sentido de la responsabilidad hacia Diletta y su bebé. Vio una y otra vez las palabras de Demet: yo y mi bebé éramos más valiosos. Hizo una pausa y habló consigo mismo durante mucho tiempo, dijo la fuente. Por otro lado, las redes sociales se dividieron en dos con esta declaración. Mientras que a los fans de Demet les pareció natural que no olvidara el gran amor que tuvo en el pasado, los seguidores de Diletta calificaron de violencia emocional una declaración tan chocante hacia una mujer embarazada. En medio de este caos, está muy claro que Diletta es la que ha sufrido el verdadero daño. Porque no solo está pasando por un proceso sagrado como la maternidad, sino que también tiene que enfrentarse al hecho de que el hombre de su vida sigue estando emocionalmente desconectado de la mujer de su pasado. El círculo de amigos de Diletta dice que está sumida en una profunda soledad y que esta declaración es la gota que colma el vaso. Ella espera ahora una elección de Can. Ya no puede dejar que el silencio la destruya, resumen la situación en la que se encuentra. Los psicólogos que comentan las declaraciones de Demet afirman que este tipo de discursos no son solo un desahogo emocional, sino también una muestra de poder. Demet puede querer demostrar que aún puede dominar a Podemos.
Sin embargo, tales declaraciones desgastan psicológicamente a una tercera persona, especialmente a una embarazada, afirman los psicólogos. Teniendo en cuenta que Diletta está muy cerca de dar a luz en los próximos días, está claro que Khan debe adoptar ahora una postura clara. De lo contrario, este triángulo emocional puede volverse aún más inextricable. Las valientes pero impactantes palabras de Demet sacudieron no solo el pasado, sino también el presente y el futuro de Khan. Ahora la pregunta en la mente de todos es, ¿a quién dará Khan Yaman el verdadero valor en su vida? ¿A Francesca, a Diletta o a Demet, que, a pesar de todo, sigue gritando que es la más valiosa? El tiempo dará la respuesta más clara a este drama emocional. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.